Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre Azure Files, donde nuestro Talent Pre-Sales Manager, Nacho Bellido, nos explicará sus distintos modos de uso, sus posibles implementaciones y sus arquitecturas recomendadas. Es sencillo, un servicio nativo de Azure que está embebido. ¿Qué nos aporta? Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero el servicio principal es recursos compartidos en nube a los que podemos conectar tanto desde nuestro entorno on-premise como los podemos utilizar de distintas formas dentro del entorno en nube. Ventajas del uso de Azure. Por ejemplo, costes de infraestructura. Claro, si pensamos en un servicio de ficheros como es Azure Files, siempre pensamos lo mismo, un servidor, sistema operativo, carpetas compartidas, ¿no? Esto es un servicio, por lo tanto, servidor, sistema operativo, actualizaciones que tendríamos que aplicar a ese entorno, más el mantenimiento de ese servidor y esas actualizaciones, no lo hacemos. Directamente explotamos el servicio, que es una carpeta compartida. Ya está. No hay máquina virtual, no hay servicio de NAS, no hay nada por detrás, ¿vale? Tenemos SMB, NFS, se presenta en directo mediante servicio. La redundancia del dato, como veis aquí, bueno, sabéis que en Azure tenemos distintos tipos de redundancia que son globales a todo lo que sea un servicio nativo de Azure. Azure Files es nativo, así que otro servicio más en el que podemos contar con LRS, GRS, ZRS o ZGRS, que son los distintos tipos de redundancia que ya hemos comentado, ¿no? Si es redundancia local, si es redundancia de zona, si es redundancia geográfica o geográfica de zona, ¿no? Híbridos. Bueno, esta es una de las cosas que siempre se queda, como no queda muy claro que está dentro de Azure Files, pero sí está dentro de Azure Files. De datos, bueno, pues eso es sencillo. Al ser un servicio propio de Azure, tenemos que se integra a la perfección con el resto de servicios. ¿Con qué resto de servicios? Por ejemplo, puede ser Azure Backup, Active Directory dentro de los Domain Services de Azure también se integra con las Virtual Apps. Un montón de integraciones con aplicaciones, con SQLs, bueno, con todo. Prácticamente todo lo que sea como servicio se integra perfectamente y luego con muchos otros que no son servicios también se integra sin problemas, ¿vale? Casos de uso que comentábamos. Enumeramos los más frecuentes. Servidor de archivos, este es el clásico, ¿no? Necesitamos mover un servidor de ficheros. Lo más sencillo, Azure Files. Ponemos un Azure Files y hay que tener en cuenta que dentro de lo que es un servidor de ficheros podemos darle permisos de Active Directory, ¿vale? Si tenemos Office 365, por ejemplo, ya sabemos que con eso tenemos Azure AD y para darle los servicios que serían clásicos de un dominio podemos utilizar ADDS. Bien, con ADDS podemos aplicar esa serie de permisos de forma que nuestros usuarios, según se validan, se han validado con el usuario local de su máquina, que coincide con el del correo electrónico, y con ese mismo usuario no les va a pedir validación porque ya se encuentran validados y acceden a los recursos de forma nativa sin tener muy claro dónde están porque no les hace falta tampoco saberlo, si están arriba o están abajo los datos. Uso compartido de aplicaciones es otro de los puntos importantes. Aquí principalmente, bueno, entre distintas aplicaciones, ya sean en nube o sea de un entorno híbrido, podemos hacer repositorios. Este repositorio sería Azure Files como repositorio de ficheros, se podrían alojar los logs, los podríamos ir almacenando en ese punto y desde ese punto ir utilizándolas para otros servicios, ya sean en nube o local, ¿vale? Azure Virtual Desktop es otro de los usos caso de uso muy, muy interesante, que es cuando tenemos los escritorios en Azure Virtual Desktop y queremos darle mayor agilidad para tratar por un lado lo que es el escritorio y por otro lado los datos del usuario, las aplicaciones y demás, usamos Azure Files con este complemento de FSLogix, que al final lo que hace es, cuando nos conectamos, inyectarnos toda nuestra información, pero lo usamos en un disco independiente al disco de sistema operativo o al disco que tengamos puesto en la propia máquina virtual. Es otro disco que se le anexa a la máquina virtual para poderlo trabajar. Y el último que poníamos aquí, que nosotros lo utilizamos frecuentemente, es como repositorio de backup. Al final no deja de ser una NAS sencilla, a la que podemos conectarnos por HTTPS con un cifrado, bueno, con unas restricciones que hacen que sea más potente. Podemos restringir el uso si lo queremos en una sola red, lo queremos en una IP concreta, lo queremos que esté abierto por completo. Bueno, pues se deja abierto con una serie de pasos de seguridad mínimos, ¿no? Pero se puede filtrar mucho el acceso a los Azure Files, aunque dependamos luego de la contraseña de Active Directory. No solamente es eso, sino que podemos
decir que solamente determinadas redes van a poder acceder a los repositorios de Azure Files, que es muy importante también a la hora de gestionar la información, ¿vale? ¿Qué tenemos? Que lo comentaba, ¿dónde se podría usar? Siempre tenemos alguna, en el caso de tener distintas oficinas, alguna oficina que puede ser que por temas de conectividad no vaya fluida o por temas de latencia, ¿no?, tenga problemas para acceder a los datos que están en Azure. Entonces, tengo un repositorio de ficheros en Azure y lo quiero presentar a determinados usuarios. Unos usuarios funcionan perfectamente y a otros les cuesta mucho acceder, va un poco más lento, no va con la fluidez que ellos necesitan para su día a día en el trabajo. Bueno, pues esto es Azure File Sync. Al final es que se carga dentro de una máquina virtual. Lo que hace es crear una pequeña caché de esos datos, una pequeña caché local de esa información, de forma que el usuario lo acceda siempre como si fuera local y según realiza la modificación y guarda el cambio, se van subiendo directamente contra Azure las modificaciones. ¿Qué ventaja tenemos ahí? Claro, pues el usuario no percibe ninguna lentitud porque él accede a los ficheros como si, bueno, de hecho los tiene en local o la mayoría de ellos los puede tener en local y luego los va escribiendo y Azure File Sync se preocupa de mantener la coherencia del dato, mantenerlo sincronizado y luego mantener el versionado en caso de que se hagan falta versiones, ¿vale? El caso de uso que tiene File Sync es cuando queremos mover repositorios de ficheros que son relativamente grandes y queremos trasladarlos a nube. Bueno, súper fácil. Cogemos File Sync, sincronizamos lo que tenemos abajo, lo sincronizamos con lo que tenemos arriba y empezamos a sincronizar. Cuando lo tengamos completamente sincronizado el dato original contra el dato destino, que podría ser Azure, desactivamos el File Sync. Bueno, hay una opción para finalizar ese proceso de copia y con eso podemos detenerlo. Los que ocurren que son movimiento de ficheros. Bueno, tenemos distintas alternativas para hacer movimientos de ficheros hacia Azure, ya sean más grandes o menos grandes. Si hablamos de muchos teras, o sea, o llegamos a petabytes, hay un servicio en el que Microsoft te envía directamente un disco, una caja negra llena de discos, tú lo conectas a tu red, copias toda la información en él, lo recogen, lo conectan en el CPD, ¿vale? Lo devuelven al Azure Files que tú tienes montado y luego solamente se hace un diferencial con la diferencia de información que ha pasado desde que se hizo la última copia hasta que se ha conectado y se ha dejado todo copiando. Ya os digo que esto es en condiciones de petabytes para muchísima información. Si es solamente movimiento de ficheros pues al uso, ¿no?, en volúmenes de terabytes, se puede hacer, bueno, pues con Azure Migrate, por ejemplo, se puede hacer con Azure File Sync. Tenemos una herramienta de copiado desde PowerShell que también se puede utilizar. Tenemos un interfaz gráfico con el Azure Storage con el que podemos hacer copia de ficheros o podemos hacer movimiento de carpetas para colocarlos adecuadamente. Existen multitud de opciones, o sea, siempre hay opciones para mover los ficheros. El dimensionamiento, ¿a qué se refiere? Bueno, pues igual que todos los servicios que corren en Azure, siempre tienen que estar correctamente dimensionados. ¿Y por qué tienen que estar correctamente dimensionados? Bueno, porque en el acceso a fichero tenemos distintos tipos, ¿no? Aquí lo vemos que tenemos el tipo Premium, transacciones optimizadas, acceso frecuente o accesos esporádicos. En función de cada uno de estos, podremos elegir o tendrá un coste asociado. ¿Dónde viene? Bueno, pues si vemos en el tipo Premium, por ejemplo, usa unidades de SSD de alto rendimiento, por lo tanto, a más IOPS, más caros al giga, ¿vale? Transacción optimizada. Si hay un alto número de modificaciones, y no solo de modificaciones, sino de recuperaciones, porque luego podemos, como os decía también, como lo podemos usar para copia de seguridad, si luego vamos a estar haciendo recuperación de ficheros desde un entorno Azure Files, dependiendo del volumen de movimiento que tengamos, transacción optimizada es una buena opción porque aquí ya se paga el precio por giga o por tera, ¿no? Se paga un fijo y ya no tenemos que estar pendientes de si se modifica o se modifica mucho o se modifica poco, ¿vale? Por último, los últimos dos accesos, ¿no?, que tenemos el frecuente y el esporádico. En estos dos casos de frecuente y esporádico, bueno, pues ¿cómo los utilizamos? Bueno, pues si al final es el frecuente, pues sería pues eso, cuando estás compartiendo ficheros, el uso compartido de ficheros a nivel general, ¿no? Como accedemos en cualquier empresa a un servicio de ficheros, bueno, pues ese sería el frecuente, ¿vale? Y el esporádico, bueno,
cuando tengamos algún proyecto, ¿no? Si tenemos un proyecto que realmente no trabaja toda la compañía en él y no queremos tenerlo en el mismo repositorio, lo podemos tener en uno de acceso esporádico en el que, claro, a lo mejor el acceso sí que es frecuente, pero como son poquitos usuarios, el acceso no contaría como frecuente, sino como esporádico. Bueno, pues esto es la importancia que venimos en todos los webinars, siempre que comentamos sobre algo de Azure, que venimos hablando, ¿no? De lo importante es conocer bien el proyecto, o sea, que cuando hablamos nos expliquéis bien qué es lo que queréis hacer, cuál es el objetivo, y en función de eso nosotros os indicaremos unas formas u otras para acceder al dato. En algunos casos, cuando es una migración, ¿no? Que es uno de los casos que últimamente se están dando más a menudo, ¿no? Que estamos haciendo migraciones directamente a Azure. El primer paso en el servidor de ficheros, normalmente lo que hacemos es migrarlo, ¿vale? Lo subimos y una vez que está subido transformamos el servicio, ¿vale? Porque subir un servidor de ficheros, como os decía al principio, sistema operativo, parches y luego para que comparta carpetas, que es lo único que hace un servidor de ficheros, ya tenemos un servicio. Entonces lo que hacemos es, está funcionando todo, poco a poco vamos copiando esa información directamente de Azure a Azure, lo vamos moviendo y cuando lo tenemos le decimos al cliente, mira, vamos a apagar ya el servidor de ficheros con todo lo que estás compartiendo y lo pasamos a Azure Files, ya está todo preparado, vas a ganar mucho en rendimiento y normalmente es mucho más barato usar Azure Files que usar servidores muy grandes con muchos ficheros dentro, porque el coste del disco que va anexo a las máquinas no es el mismo que el coste de Azure Files o el mismo que podemos tener para un blob de datos, ¿no? General. Entonces, como siempre, recordad, uno de los puntos, hay que siempre situar bien el proyecto, ubicarlo, decir cuál es mi origen, cuál es mi destino, y nosotros os vamos a decir cómo creemos que es la mejor forma de llegar a él. Luego, en un servicio que haya que migrar, siempre tiene que haber una transformación. Si no transformamos el servicio, rara vez vamos a ver un ahorro objetivo no en los costes solo, no solamente lo que pagamos mensualmente, sino en la carga de trabajo. Si queremos aprovechar la nube para reducir nuestra carga de trabajo, también la podemos usar. Pero los servicios tienen que ser transformados. No vale o no es lo ideal hacer el copia-pega, ¿no? Si hacemos copia-pega, bueno, pues se puede hacer, pero luego siempre hay que transformarlo para tener un mejor rendimiento del entorno, ¿vale? Y esto es todo lo que os quería comentar, porque, bueno, en este caso estábamos hablando de Azure Files, que es un servicio muy, muy pequeñito dentro de lo que es las cuentas de almacenamiento, que es donde se ubica Azure Files. Bueno, pues hay muchas funcionalidades, tenemos los blobs, tenemos los data storage, tenemos Azure Files, tenemos los servicios de contenedor, que son los blobs. Bueno, pues que sepáis que esto se ubica dentro de las storage account de Azure. Muchísimas gracias, Nacho, y gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!